Recording in progress. Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Recuerden pues que estábamos hablando sobre el carbono y los compuestos orgánicos en cuanto a el carbón. Decíamos pues que tenía un origen, en este caso hablábamos sobre el origen de la química orgánica, ya que obviamente estamos hablando de compuestos orgánicos. Entonces pues tiene relación. Recuerden que el carbono pues constituye casi toda la vida. Entonces, pues obviamente em, los compuestos orgánicos tienen carbono en su estructura. Y hablando también de varios, como el químico alemán Wöhler, que en este caso, pues es el que ayudó mucho en cuanto a sus experimentos a a nuestro, en este caso, pues a nuestras sustancias que tenemos. Espérenme un ratito. Ya, chicos, perdón. Seguimos entonces.
les mencionaba que teníamos a nuestro químico, en este caso Buller, que él obviamente hizo varios laboratorios, en este caso varios compuestos, que luego pues nos ayudaron mucho en cuanto a nuestra química orgánica. Recuerden que también les hablaba de, de los egipcios, también les hablaba, les mencionaba también que ellos pues fueron, se podría decir que los primeros que... que usaron colorantes, ¿no? Como el índigo, el púrpura, y todos estos eran obtenidos de los vegetales. Asimismo, también les hablaba de los alquimistas que se dedicaron al estudio y al análisis de los compuestos minerales, ¿no? Y les mencionaba que la alquimia es considerada una protociencia o una disciplina filosófica que incluye nociones de química, de física, de astrología, de metalurgia, de espiritualismo y arte. Y también decíamos que está vinculada con las transmutaciones de la materia, ¿no? Que hablamos también de ellos. ¿De qué más hablamos? Pues de ellos, de Buller, de los alquimistas, de los egipcios. Y pues finalmente hablábamos de Berzelius también, ¿no? De él también hablamos. En cuanto a nuestro, a nuestro científico, se puede decir, hablábamos también de él, ¿no? En el caso que decíamos, pues que decíamos que a pesar de que Wheeler hizo un descubrimiento muy significativo en este caso, debió transcurrir un cuarto de siglo para que desapareciera este prejuicio de la fuerza vital, sosteniendo así que sostenido la fuerza vital era por Berzelius, ¿no? Él decía que todo sucede por una fuerza vital. Todo, en este caso, pues los compuestos orgánicos solo podían producirse mediante una especie de fuerza vital presente en los seres vivos. Eso es lo que nos decía Berzelius, ¿no? Lo cual Buller pues obviamente logró pues marcar el inicio del periodo de la síntesis orgánica a través de su experimento que él produció urea, ¿no? Y eso hablábamos en cuanto a los científicos de esa época, se puede decir. También vimos, ¿no? La síntesis de la urea que yo les mencionaba. ¿Recuerdan cómo era la síntesis en este caso de la urea? Pues teníamos el amoníaco, teníamos el ácido ciánico, de ahí que producíamos la urea. ¿Sí ven? Aquí está la síntesis, ¿no? De, de lo que les mencionaba. Y pues eso se puede decir que vimos. Hasta ahí preguntas, dudas. ¿No hay? No hay preguntas, no hay dudas. Listo. Entonces seguimos. Eso en cuanto pues a un resumen de lo que vimos el martes. Y pues ahora vamos a seguir con la clase, ¿no? Déjenme conectar la pizarra. Listo. Entonces, como menciono, no hay preguntas, ¿no? Entonces seguimos. Ah, también veíamos diferencias, ¿no? Y nos quedamos aquí, que ya solo nos cortó. Decíamos que teníamos diferencias en cuanto a la composición, en cuanto al tipo de enlace, a la estabilidad,
a la complejidad, al punto de fusión, a la solubilidad, a la conductividad eléctrica, a la isomería y a la velocidad de reacción. Teníamos diferencias en cuanto a los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos, que ya vimos, ¿no? Y hoy vamos a ver ahora las especies químicas, qué son, cómo se producen. Pues se puede mencionar que las especies químicas o la especie química pues son aquellas sustancias que tienen la misma fórmula y las propiedades físicas y químicas idénticas en todas las partes de su masa. Repito, la especie química pues son aquellas sustancias que tienen la misma fórmula y las propiedades físicas y químicas idénticas en todas las partes de la masa. Las especies químicas orgánicas son combinaciones de carbono, por ejemplo, los óxidos del carbono, en este caso los carbonatos y el ácido carboxílico, son compuestos que contienen carbono, pero no son consideradas especies químicas orgánicas, ya que en la estructura no corresponde a la de esa familia de sustancias, ¿no? Al no tener la estructura, en este caso, pues no pertenecen. Por otra parte, se puede mencionar también que una especie química pura se caracteriza por tener las mismas propiedades tales como punto de fusión, punto de ebullición, densidad, solubilidad, forma cristalina, en este caso calor, sabor u olor. Esto pues a partir de estas características o constantes físicas. Se puede determinar, en este caso, a qué especie química pertenece a una sustancia determinada, dependiendo, como menciona, el punto de fusión, de ebullición, la densidad, la solubilidad, la forma cristalina, el color, el sabor, el olor. Entonces, a partir de estas características o constantes físicas, como menciono, se puede determinar a qué especie química pertenece a una sustancia determinada. Y para individualizar las especies químicas, en este caso, nosotros necesitamos conocer tres variables, por así decirlo. Tenemos los caracteres organolépticos, tenemos las constantes físicas y tenemos las propiedades químicas. Como menciono, tengo tres. Pero bueno, entonces, ¿qué mencionamos en cuanto al enlace o a la especie química, perdón? ¿Qué mencionamos? Pues que son aquellas sustancias que tienen la misma fórmula y las propiedades físicas y químicas idénticas en todas las partes de su masa. Mencionamos que las especies químicas orgánicas son combinaciones del carbono. También mencionamos, en este caso, que los óxidos de carbono, ay, perdón, los carbonatos y el ácido carboxílico son compuestos que contienen carbono, pero no son considerados especies químicas orgánicas, ya que en su estructura no corresponde a la de esta familia del carbono, ¿no? En este caso, a la familia de sustancias que necesita para permanecer. Por otra parte, una especie química pura se caracteriza por tener las mismas propiedades, tales como el mismo punto de ebullición, el mismo punto de emulsión, la densidad, la solubilidad, la forma cristalina, el color, el sabor u olor. Entonces, a partir de estas características o a partir de estas constantes físicas, se puede determinar a qué especie química pertenece una sustancia determinada. Y para ello, como menciono, pues debemos conocer, para individualizar las especies químicas, nosotros debemos conocer tres tipos: los caracteres organolépticos, las constantes químicas y las propiedades. Hay las constantes físicas y las propiedades. Como menciono, se debe conocer tres.
Déjenme ponerles así. Ya, ahí sí. Hablando de los caracteres organolépticos, pues se puede decir que son aquellos que se comprueban directamente a través de los sentidos. De ahí el carácter organoléptico. Entonces, entonces tenemos olor, color, sabor, aspecto y tracto. Por ejemplo, el sabor es muy variado en este caso. Las sustancias ácidas suelen tener un sabor agrio, en cambio, como el vinagre o también el limón, ¿no? El zumo de los limones, que es el ácido cítrico, también pues tiene un sabor agrio, es característico. Los azúcares, en cambio, como la sacarosa, la fructosa, la lactosa, son dulces. Y algunos alcaloides y glucósidos, en este caso, pues tienen un sabor amargo en cambio. Por ejemplo, la cafeína, en este caso, tiene ese sabor amargo, no la cafeína, el café. Hablando de las constantes físicas, en cambio, pues se caracterizan en una sustancia y marcan su identidad o propiedades físicas específicas. Por ejemplo, pues tenemos la solubilidad, la densidad, el punto de ebullición e índice de refracción. Así como ejemplo, pues yo les he colocado una tablita para hacer en este caso, para ver la densidad de sustancias y el punto de fusión. Miren, aquí tenemos la densidad de sustancias y el punto de fusión. Hablando de las constantes físicas, ¿no? Que estoy mencionando. Hablando de las constantes físicas. Listo, miren, aquí tenemos como mencioné el cuadrito de la densidad de sustancias. En este caso, pues el azúcar tiene 1,59 de densidad. La densidad, recuerden que está en gramos sobre mililitros. El alcohol común, pues tenemos 0,791. La benzina pura 0,889. El cloroformo tiene 1,493. Y de ahí me dice, pues en este caso, que la glicerina tiene 1,28. En cuanto al punto de fusión, en cambio, tenemos el tipo de sustancia y tenemos la fusión, el tipo de función en grados centígrados. Si ustedes en este caso, pues tenemos el ácido cítrico que tiene 153, el alcanfor que tiene 155 grados centígrados, em, el azúcar que tiene 160, la uretra que tiene 132 y el ácido salicílico que tiene eh, 157 grados centígrados. Listo. Entonces, pues en tal caso, si tal vez necesitamos saber las propiedades químicas de algunos elementos, pues aquí tenemos varios de los utilizados, ¿no? Varios. Listo. Vamos a pasar ahora a los principios inmediatos. Listo.
En cuanto a los principios inmediatos, pues los elementos químicos que constituyen la materia viva se combinan entre sí para formar especies químicas de gran importancia biológica, denominadas pues principios inmediatos, que pueden ser inorgánicas y pueden ser orgánicos. Cualquiera de los dos en este caso. No afecta el, no afecta en este caso, pues si una molécula es simple o si otra es compleja, pues tenemos tanto orgánicos como inorgánicos. Entonces, hablando de inorgánicos, nosotros tenemos a las moléculas simples, que son de baja masa molecular, son cristalizables y son solubles en agua. ¿Cuáles? Pues los inorgánicos, ¿no? Listo, a ver entonces. Como menciono, tenemos inorgánicos y orgánicos. Hablando de los inorgánicos, pues tenemos moléculas simples de baja masa molecular que son cristalizables y que son solubles en agua. Hablando en cambio de los orgánicos, estos son moléculas, sus moléculas siempre presentan carbonos y son precursoras que originan en este caso estructuras llamadas monómeros, de cuya unión se forman las macromoléculas denominadas polímeros, que forman así la materia viva. En los orgánicos, ¿no? Que ya vimos, pues, que formaban los orgánicos, pues formaban proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos, lípidos. De eso estamos hablando, ¿no? Que a través de los monómeros de cada uno de estas moléculas, pues se forman en este caso macromoléculas. Y de ahí pues se forman en este caso todos los polímeros que conforman la vida. Listo. ¿Tienen preguntas, dudas hasta aquí? Tal vez algo que no les haya quedado claro. Todo claro, Lisa. Ya. Listo, entonces seguimos. Todo claro. En cuanto a los principios inmediatos orgánicos, son especies químicas que se hallan mezcladas con otras en los organismos y pueden extraerse de ellos por métodos mecánicos, por métodos físicos o por métodos químicos. Por ejemplo, cuando de los principios inmediatos que distribuyen en este caso la leche, ¿cuáles son? Pues el agua, la caseína, la lactosa, la fosfato y en este caso las aluminas también, se puede decir que se separan y aíslan hasta llevarlos al estado de pureza. Ya cuando uno de ellos, pues, se puede decir que será una especie química. Listo, entonces ya sabemos, ¿no? Lo que forma la especie química. En el laboratorio existen distintos métodos que permiten la separación de las sustancias químicas que forman parte de las mezclas en las que normalmente se encuentran en la naturaleza. Entonces,
Estas técnicas pues se basan en las distintas propiedades físico-químicas de los compuestos químicos en cuestión. En función de la naturaleza de las sustancias orgánicas existen métodos que son genéricos y se pueden aplicar al contexto de la obtención de especies químicas que tienen así pues distintas aplicaciones en la vida diaria. Por ejemplo, en la rama de la química, que considera en este caso este conjunto de técnicas, de métodos y procedimientos, como mencionó, es parte de una rama de la química, de cual, pues es parte de la química analítica. Estos principios, pues incluso son aplicables también a moléculas más complejas, que forman parte, pues, de los organismos vivos. Esta aplicación en el campo de la biología, pues, permitió en este caso el surgimiento de una nueva rama del conocimiento que se le conoce como la bioquímica. ¿Ven? En este caso, pues, de la química analítica, surge la bioquímica, que es otra rama en este caso con aplicación biológica, ¿no? ¿Cómo se le denomina? Pues se le denomina bioquímica. Y dicho esto, pues tenemos análisis químicos orgánicos también. En este caso empezamos con el primero. Tenemos pues análisis químico orgánico, el cual pues se menciona en este caso que es un conjunto de operaciones que permite separar las especies químicas hasta llegar a a las puertas que la conforman. El análisis químico en este caso permite conocer qué sustancias y en qué cantidades están presentes. En este caso, pues un compuesto químico específico, ¿no? Conocer en qué cantidades está presente. De acuerdo con el objeto de estudio, en este caso, pues los procedimientos de análisis se pueden clasificar tengo, se pueden clasificar en inmediato, análisis químico elemental, el cual tiene dos, tiene el cualitativo y tiene el cuantitativo. Tengo en este caso análisis químico inmediato y análisis químico elemental. Tengo el cuantitativo y el cualitativo. ¿Sí? Todo listo hasta aquí, tal vez alguna duda, alguna inquietud. No hay dudas, inquietudes. Todo claro. Todo claro, Lice. Listo, entonces vamos al primero que mencionamos, el inmediato. Y después del inmediato, ¿cuál era? ¿Quién recuerda? ¿Cuál era la otra clasificación? Teníamos el inmediato y teníamos ¿cuál era? Teníamos dos que les mencionaba, ¿no? En el grafiquito. ¿Cuál era el otro? Teníamos análisis químico inmediato en el grafiquito. Y abajo, ¿cuál era? Análisis químico. ¿Cuál era, chicos? Escriban en el chat.
En este caso tenemos a Gilda muy bien, Angelita muy bien, que es el elemental, el cual recuerden que se dividía, en este caso, en cualitativo y en cuantitativo. Muy bien. Seguimos entonces mm, con el análisis inmediato, ¿no? Y después vamos pues con el elemental. Entonces, en el análisis inmediato nosotros decíamos que teníamos métodos físicos, químicos, mecánicos, los cuales pues vamos a ver a continuación. Entonces, en cuanto al análisis inmediato, se puede decir que es el conjunto de procedimientos que permite aislar las sustancias puras de mezclas complejas. Nos ayuda este análisis inmediato a separar, en este caso, las sustancias puras de la mezcla. Y estos procedimientos pueden clasificarse pues en mecánicos, en físicos y en químicos, como menciono. Entonces vamos a ver qué métodos mecánicos me ayudan a separar las sustancias puras de toda la mezcla que existe, ¿no? Entonces tenemos la tamización, que es un método físico que separa dos o más sólidos de una mezcla. En este caso, la tamización está formada por partículas de tamaños diferentes a través de un tamiz, sedazo o criba en este caso. Y esto pues obviamente seguimos separando hasta así obtener el producto o sustancia más fino. Ya no con todos estas partículas de diferentes tamaños, sino que todo esté en este caso uniforme. Como menciono, se lo hace a través de un tamiz, de un sedazo o de una criba, la tamización. La decantación, en cambio, pues si la mezcla está formada por un líquido y un sólido, se le deja reposar por un tiempo para que el sólido, en este caso producto de la acción de la fuerza de la gravedad, se sedimente en la parte de abajo, ¿no? Queda en este caso el residuo, todo sedimentado en la parte de abajo. Y posteriormente a ello, pues ya se separan los componentes por medio de la decantación, que en este caso sería ya dejarlo solo ¿cómo se llama? Dejarlo solo líquido en un lado y el sólido en el otro lado. Una vez que obviamente ya le dejamos reposar. Esto en cuanto a la decantación. En cuanto pues al análisis pues inmediato también tenemos la filtración como mecánico. La filtración. Me falta tilde, espérenme. Filtración. Filtración. Ay, si quiero poner. Ya. Ahí está. Listo. Entonces, la filtración, en cambio, ¿qué sucede? Pues la filtración se trata de hacer pasar el líquido a través de un cuerpo poroso, el cual estos poros permite pasar el líquido, pero retiene los sólidos que están con nuestro líquido. Y de ahí sale la filtración. Ejemplo de este, pues filtrar café es un muy buen ejemplo de filtración. Y estos, pues, en cuanto a los métodos mecánicos. Ahora vamos con los métodos físicos. Tenemos a la disolución. Ya, entonces vamos como menciona los métodos físicos. ¿Cuáles tenemos? Tenemos la disolución, tenemos la cristalización, tenemos la sublimación y tenemos la destilación. Tenemos cuatro en este caso métodos físicos. Vamos a hablar un poquito de la disolución. La disolución, pues se puede decir
que consiste en utilizar líquidos adecuados para disolver un componente de una mezcla y dejar en este caso, pues, las especies en el estado de pureza, ya sea por, en este caso, infusión, por lixiviación, pues el punto es que debemos dejar libre en este caso, ¿no? Debemos dejarlo en un estado de pureza. La cristalización, en cambio, pues es utilizado al separar un sólido disuelto de en líquido por evaporación, en este caso. Ejemplo, pues es, un ejemplo es una solución salina saturada, de la cual se obtendrá por variación del líquido, en este caso los cristales. Por ejemplo, el cloruro de sodio precipita, ¿no?, al fondo del recipiente, lo cual ahí ya forma los cristalizados, cuando ya precipita. Y ahora vamos a hablar pues de la sublimación y la destilación. La sublimación, pues en esta técnica se calienta una muestra sólida en un crisol hasta convertirla en un gas. Los vapores se recogen en un embudo invertido de, en este caso, pues de paredes frías, lo que permite así su condensación y formación de cristales. Un ejemplo, pues es la sublimación del vidrio, ¿no? Y en cuanto a la destilación, pues es un método para separar sustancias, en este caso miscibles, de una mezcla homogénea. Puede ser pues de dos clases, la destilación. Puede ser simple o fraccionada. Para separar un sólido de un líquido y líquidos visibles con diferentes puntos de ebullición, respectivamente, pues en este caso podemos poner un ejemplo. Vamos a separar la sal de una solución salina y el alcohol del agua. Entonces, a través de la destilación, yo puedo separar en un lado la solución salina y el otro lado. Y esto pues en cuanto a los métodos químicos, físicos. Y vamos ahora a hablar un poquito de los métodos químicos, que es uno solo. Este sí es uno solo. Entonces, se utilizan reactivos que permiten pasar de un estado inicial a otro para separar los componentes, en este caso por vía mecánica o por vía física. Un ejemplo de esto, recuerden que mencionamos en los métodos químicos. En los métodos químicos se utilizan reactivos que permiten pasar de un estado inicial a otro. Al pasar de este estado inicial a otro estado, se separa los componentes por vía mecánica o por vía física. Por ejemplo, pues del suero de la leche se puede disgregar la caseína. ¿Cómo yo puedo disgregar la caseína? Pues lo puedo hacer añadiendo ácido acético incalible en el suero de la leche para que se disgregue, en este caso la caseína. Como menciono que añado, pues puedo añadir ácido acético en caliente. ¿Listo? En este caso, pues, esto en cuanto, pues, a los métodos químicos. Vamos ahora a hablar del análisis elemental que nos faltaba en este caso. Pues finalizo con el análisis elemental cuantitativo y el cualitativo. El análisis elemental cualitativo pues sirve para determinar la presencia de los elementos químicos en las especies orgánicas. Y el análisis elemental cuantitativo, pues esta parte de análisis químico, tiene como objeto expresar la masa como composición centesimal o porcentual. Como menciono, hablamos del análisis elemental que mencionábamos que teníamos dos, ¿no? Teníamos el cualitativo y teníamos el cuantitativo, los cuales pues ya mencionamos. El cualitativo sirve para determinar